Es escuchado por muchas personas en diferentes lugares. No juzgues, no juzgues. Mire que juzgar es pecado. El juicio solamente es de Dios. Allá Dios juzgará. Yo en eso no me meto. En fin, claro, es un sentir y pensamiento frecuente y especialmente por aquellos que conocen algo de Dios y aún podrían estar utilizando mal las escrituras y se basan en algunos pasajes como Mateo capítulo 7, versículo 1, cuando el Señor está diciendo no juzguéis para que no seáis juzgados, porque ahí viene un punto importante, con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con la que medís seréis medidos. ¿Y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Es que Dios prohíbe juzgar. Resulta que si uno mira las escrituras en un contexto, armonizando lo dicho en varios pasajes, sumando y analizando, podrá quizá o convencerse más bien de cuál fue el sentido del cual Dios, el Espíritu Santo, Jesús o los apóstoles hicieron este tipo de advertencia. Hay juicios que son identificados por la misma palabra de Dios como juicios pecaminosos. Vamos a hablar hoy en esta primera parte acerca del juicio pecaminoso y es ese tipo de juicio en el cual el hombre no echa de ver la viga que está en su propio ojo, sino que es más fácil ver la pajita que tiene el otro en su ojo. De manera que el Señor no es que esté enseñando o prohibiendo toda clase de juicio, sino que hay una clase de juicio identificado como un juicio pecaminoso. ¿Por qué razón sabemos esto? Pues bueno, la Biblia habla en muchísimos pasajes acerca del juzgar y de hecho vemos ejemplos en las escrituras de iglesias juzgando al interior de la iglesia con respecto a sus propios miembros de pecados que podrían llegar a suceder. En 1 de Corintios capítulo 6, del versículo 1 al 8, nos narra la historia del Espíritu Santo de una situación que había entre hermanos. Estaban agarrados, estaban contendiendo del uno con el otro y no estaban dejando o permitiendo que santos de la misma congregación juzgaran. Entonces Pablo les manda una carta, les dice, vea, ustedes no saben que los santos han de juzgar al mundo. Cuando habla de santos no son personas que no se equivocan, que andan flotando. No, la palabra santo en la Biblia significa aquellos que han muerto con Cristo mediante el bautismo para el perdón de sus pecados, han resucitado y ahora forman parte de los cristianos, de los hijos de Dios, santos, palabras sinónimas. Y dice que aquellos que están inscritos en el libro de la vida, aquellos que han nacido de nuevo, pues son los identificados como los santos y que los santos han de juzgar al mundo. ¿Sí? ¿En qué sentido? Por medio de su forma de vivir, su forma de actuar, y en el juicio final no sabemos cómo será el asunto, pero lo cierto es que Pablo en esta carta a los Corintios le está diciendo, miren, ustedes lo que están haciendo no es correcto. ¿Acaso no hay ni uno de entre vosotros en el versículo 5 de 1 Corintios 6? No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que en lugar de eso pelean, se llevan a juicios ante los gentiles que no tienen temor de Dios. Eso está mal. Entonces, lo que aquí vemos es al Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo diciendo que en la iglesia deberían haber maduros, preparados para tratar tal asunto sin la necesidad de llevarlo a los juzgados. En relación a la disciplina al interior de la iglesia, otro pasaje, 1 Corintios 5, hay una iglesia que está tolerando el pecado porque allí hay un hombre que está viviendo con la madrastra y Pablo le dice, vergüenza debía darles a ustedes, ¿sí? Deberían haberse lamentado, versículo 2, para que fuese quitado de entre vosotros, de en medio de vosotros, el que cometió tal acción. Entonces, para poder ejercer esa disciplina, pues hay que hacer un juicio. De manera que Pablo, conociendo el asunto, les dice, yo ausente, pero como presente he juzgado el asunto. Pues eso no necesitaba de mayores pruebas de que del saber que este hombre estaba en una relación de fornicación, adulterio, etcétera, etcétera.
Sí, es verdad que tenemos la capacidad y la ordenanza de Dios de hacer juicios, pero con el debido proceso y la forma que Dios determinó. El apóstol Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, dice la nueva versión internacional: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu Santo, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido muchos falsos profetas por el mundo. De la manera de cómo poder identificar que alguien es un falso maestro, alguien que dice que es que en el nombre de Dios yo hablo, pues sencillamente es a través de las Sagradas Escrituras. Un momentico, usted está diciendo esto, miremos qué es lo que Dios enseña en su palabra. Y de esa manera se está haciendo un juicio, se está considerando una situación presentada aquí y confrontada con las Sagradas Escrituras. Si es contraria, pues fácilmente en el juicio uno dice, falso maestro, está equivocado. Bien, ¿tenemos que condenar el pecado? Claro. Para condenar el pecado, yo miro, analizo, evalúo y puedo juzgar frente a una práctica y frente a lo que Dios en sus sagradas escrituras han declarado. De manera que para eso fue que fue revelada la Biblia. Es nuestro manual. No lo llamemos de juicio, porque hay quienes viven pensando en cómo la usan para hundir a otro, para condenar a otro, pero no como el manual de vida para ver cómo es que yo puedo ayudar, para ver cómo yo puedo exhortar, guiar, mostrar la luz de Cristo en esa vida. Mire, la Biblia condena juicios pecaminosos. Hay hipercríticos, hay buscadores de faltas y recogedores de idioteces que se ven en medio de la sociedad y tristemente aún en medio de los hermanos. Y la Biblia enseña que eso es pecado. Porque hay quienes están pendientes de qué dijo este, qué hizo aquel, para ver cómo lo señalamos, lo estigmatizamos y lo mandamos para el mismísimo infierno. En 1 Timoteo capítulo 6, el Señor dijo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a su piedad, está envanecido, nada sabe. Y delira acerca de cuestiones y contiendas y palabras de las cuales nacen envidias, oiga bien, pleitos, contiendas, blasfemias, malas sospechas. La mala sospecha empieza porque yo quiero poner en boca de otro algo que él no ha dicho o acciones en otro que no las ha hecho, pero es que a mí me parece, yo como soy, yo leo entre letras, como yo soy muy inteligente, como yo estudié esto o estudié aquello, entonces yo sé identificar y entonces condena malas sospechas. Esta clase de juicio atribuye malos motivos al prójimo, pero sin evidencia, para concluir que eso es la verdad, porque es su verdad lo que está enseñando. Están basados en el odio, en el enojo, frustración con respecto a esa otra persona. Y hay que tener mucho cuidado porque, claro, cuando a alguien le cae mal, entre comillas, por decirlo de esa forma, entonces cualquier cosita que haga inmediatamente aprovecha el que tienes un corazón dañado para dañar al otro, porque quiere o disfruta el difamar a otra persona. Otro ejemplo de los malos juicios, recuerden, no estamos viendo lo que Dios no aprueba, y mañana con la ayuda del Señor veremos cómo hacer un juicio correctamente según la palabra de Dios. El fariseísmo o la santurronería es aquel que se cree el sabio, el inteligente, el espiritual, el que ya tiene el cielo ganado, ¿sí? Y entra en el ejemplo que Jesús pone cuando habla del fariseo y el publicano. Él empieza diciendo en Lucas 18, desde el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos, oiga, y menospreciaban a los otros. ¿Qué les dijo? Una parábola, versículo 10. Dos hombres subieron
al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Recuerden, los fariseos eran la religión de los que se encargaban de hacer la aplicación estricta de la ley de Moisés. Pablo era un fariseo y él dice fariseo de fariseos. De manera que la palabra fariseo no traduce hipocresía, no. Fariseo traduce separado, porque ellos se separaron de los saduceos, que también eran judíos. Pero muchos de ellos ya consideraban que tenían el cielo ganado por el ser, por decir, los doctores de la ley. Él entonces está en el templo y ve de lejos allá al publicano, pero el fariseo estaba allá parado delante de todos, claro, como un líder, ¿verdad? Y decía, hermanos, le decía a Dios, Señor, gracias, Señor, que yo no soy como ese publicano, pecador, ladrón. No, yo sí diezmo de todo y doy más que los demás. Yo soy un hombre bueno. Ay, Señor, gracias porque, ay, yo te amo tanto. Pero a lo lejos el hombre a quien estaba menospreciando y estaba difamando, y pues claro, los publicanos no eran queridos, eran hombres que se enriquecían al servicio de los romanos y los judíos lo odiaban. Pero aquí vemos a uno que aunque era malo, que aunque era consciente de su condición, dice el versículo 13, que ni quería alzar los ojos al cielo para pedirle a Dios nada, sino que estaba agachado y se golpeaba el pecho y decía, Dios mío, sé propicio a mi pecador. El Señor lo que les dice a estos judíos que estaban allí escuchando es impactante porque les dice, os digo que el fariseo, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el fariseo. ¿Por qué? Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ese es un buen ejemplo de la actitud que debemos siempre tener nosotros antes que estar condenando a otros, y es reconocer que también necesitamos de la gracia y de la misericordia del Señor y tener, ya lo veremos mañana, la actitud correcta para ayudar al que realmente lo necesita, no difamándolo, no señalándolo, no acusándolo, porque algunos quieren es supuestamente, ay, es que porque yo te amo, te aporrio. Bueno, para los que no entienden el español, te aporrio es porque yo te amo, te pego, o te golpeo, o te maltrato. No. Por eso el Señor advertía en Mateo 7, cuando decía al versículo 1, o cómo dirás a tu hermano, el versículo 4, cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes una viga en tu propio ojo. Hipócrita, le dice, saca primero tu viga y así podrás entonces ver bien para sacar la paja en el ojo de tu hermano. De manera que el juicio pecaminoso obstruye nuestra visión moral. Usted debe saber que hay una manera correcta para poder hacer un juicio, y es que no es que no lo podamos hacer, sino que debe hacerlo conforme a lo que Dios ha determinado. El hipócrita empequeñece su propio pecado y aumenta exageradamente el del otro. ¿Ves? No tiene una visión moral clara. El juicio pecaminoso crea animosidad, es decir, enemistad, hostilidad, rencor hacia sí mismo. De manera que mañana, si es la voluntad de Dios, siga con nosotros, esté pendiente y veremos la segunda parte, cómo hacer juicios correctos, es decir, apropiados como Dios ha permitido que se hagan, siempre, por supuesto, con el ánimo de poder ayudar a aquella persona que lo necesita. El Señor le bendiga y está pendiente.